Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de BIM en el que hablaremos sobre las mejores prácticas de backup para VMware. Mi nombre es Víctor Pérez y soy el Systems Engineer para España y Portugal de BIM que va a realizar este webinar. Antes de comenzar, me gustaría comentaros algunos aspectos técnicos acerca del webinar. En primer lugar, me gustaría asegurarme de que todo el mundo está viendo la presentación y me está oyendo. Para ello, rogaría por favor que en la propia aplicación de GoToWebinar tenéis una opción para levantar la mano, pues que por favor hagáis clic ahí para asegurarme. Perfecto, muchísimas gracias. Veo muchísimas manos levantadas, suficiente. Veo entonces que todo el mundo está escuchando y viendo la presentación. Por lo tanto, pues puedo seguir con la siguiente parte de estos preliminares técnicos, digámoslo así. Bueno, como os decía, una vez visto que todos podéis oírme y ver la presentación, comentaros que este webinar lo estamos grabando. Probablemente a lo largo de la semana que viene tendréis disponible la URL que estáis viendo ahora en la pantalla compartida. eh, Tendréis disponible tanto la presentación como la grabación del webinar para poder volver a verlo si queda alguna cosa pues, que os interese el volver a escuchar. Por otra parte, comentaros que todos los asistentes están con el silenciado activado de manera automática para evitar los ruidos de fondo, porque si no es muy complicado seguir el webinar. Pero evidentemente se aceptan preguntas relacionadas con el webinar, todas las que podáis tener. Para ello, por favor, utilizad el panel de chat o de preguntas, el que sea que os muestre hoy la aplicación. Y luego al final de la presentación pues dedicaremos unos minutos a resolver todas estas dudas. Bueno, pues solventada la parte de preliminares técnicos, en el día de hoy vamos a ver un poquito lo que serían las cosas más importantes a la hora de realizar exitosamente backup con BIM en un entorno VMware. Veremos una pequeña introducción acerca de la compañía y del estado actual del portfolio. Y enseguida entraré ya en harina, bueno, pues hablando de cosas como la regla del 3-2-1, etcétera. Y básicamente quiero hacer un pequeño repaso sobre las piezas básicas de la arquitectura. No lo voy a contar todo lo que serían las piezas de una solución basada en BIM Backup and Replication, simplemente las más importantes para poder seguir los siguientes apartados, que los que veremos, pues básicamente lo que son los modos de transporte y la integración con el almacenamiento en aquellos entornos que se soporten para estas mejores prácticas en cuanto al backup de VMware. Bueno, pues iniciamos toda esta parte del webinar con una pequeña introducción acerca de BIM. Asumo que todos los que estáis conectados es porque os habrá llegado el aviso por newsletter, con lo cual lo más probable es que ya conozcáis a la compañía, pero siempre nos gusta iniciar nuestras presentaciones poniendo un poco de perspectiva sobre dónde nos encontramos. Somos una compañía que básicamente, bueno, podemos decir que acabamos de cumplir los 10 años en el mercado. Hemos superado ya, esa cifra se nos ha quedado obsoleta, el 963, ya hemos superado el billón americano de dólares en facturación. Tenemos más de 330.000 clientes a nivel mundial y estamos protegiendo más de 18 millones de cargas de trabajo. Importante porque si habéis asistido a presentaciones de BIM en el pasado, pero hace más de 2 años y medio o 2 años que no os conectáis a ninguna presentación de BIM, este parámetro pues siempre lo dábamos como tantos millones de máquinas virtuales y ahora hablamos de cargas de trabajo. En un par de slides os explicaré el porqué. Y por último, a mí como preventa, la parte que más me satisface y que más me enorgullece de nuestra compañía es este NPS, el Net Promoter Score del más del 73. NPS, para quien no lo conozca, es una métrica estándar, un estándar de facto en la industria que hace una entidad independiente y que básicamente mide la satisfacción de los clientes con distintas soluciones, ¿de acuerdo? Con distintas cosas que hay en el mercado en todos los ámbitos de la industria. Es un índice que va de menos 100 a más 100, lo cual todavía le da un más valor a estar en un más 73. Porque tengáis una referencia, este 73 es casi el triple de lo que saca cualquier otra empresa en el mundo del software o del mundo IT, dejémoslo ahí. Por encima de nosotros solo está Apple, con sus iPhone y sus iPads. Creo que eso da una muestra pues, del gran poder de penetración de la compañía y de lo contentos que están nuestros clientes con nuestra solución. Una solución, como decía, que ya ha cumplido los 10 años,
Fuimos totalmente pioneros allá por el 2007-2008 en lanzar la primera solución de backup nacida, ideada y pensada en el mundo virtual, ofreciendo ya de saque pues esta solución de backup y replicados en uno. De ahí el nombre del producto core de nuestro portfolio, que es Veeam Backup and Replication. Desde muy al principio pues teníamos este soporte nativo para VMware extendido prácticamente al momento a entornos Hyper-V, en aquel momento en el que Hyper-V pues era una plataforma que realmente casi nadie tenía en producción y que se ceñía más pues, a ámbitos universitarios o entornos de pruebas. Y aquí tenéis, bueno, pues de un vistazo un poquito a las innovaciones que hemos ido añadiendo, pues rompiendo el mercado hace 10 años con ese backup sin agentes consistente a nivel de aplicación, que éramos capaces de hacer ya desde un principio, con todas las funcionalidades pues, que hacen de Veeam una solución única, como pueden ser, pues, evidentemente, todas nuestras opciones de recuperación granular, no ya solo de ficheros, sino también de elementos de aplicaciones empresariales, la recuperación granular de elementos de una tabla de un SQL, de un Oracle, de un Active Directory, de un Exchange, etcétera. Nuestras funcionalidades basadas en vPower NFS, nuestra tecnología que nos permite hacer un Instant VM, es decir, arrancar de manera inmediata una máquina virtual directamente desde el backup, con los ahorros de tiempo que tiene a la hora de hacer un recovery, y toda la batería de soluciones que eso nos permite, su backup, su réplica, los Veeam Data Labs, un montón de cosas de las que tenéis un montón de información en la web y que si no conocéis, pues os invito a que echéis un vistazo e incluso pues que busquéis en otros webinars, porque en el enlace que veías al principio donde se colgará este, pues están colgados todos los que hemos ido haciendo. Por acelerar un poco en el tiempo, yo hoy voy a hablar bastante de ese Storage Snapshot Integration, luego lo veremos, que nos resuelve muchos problemas y nos simplifica la vida en VMware. Como últimas novedades, por cerrar un poco esta parte de este proceso de innovación, recientemente hemos añadido el soporte para almacenamiento de objetos, esta posibilidad de hacer backup o de mover un backup hacia un almacenamiento de tipo Blob Storage, S3 o S3 Lite. Somos capaces de hacer recuperaciones directamente de cualquier cosa de la que hayamos hecho un backup, tanto en Azure como en AWS. Y de aquí a final de año pues llegan bastantes novedades muy interesantes, como por ejemplo el soporte para NAS, funcionalidades extendidas en el almacenamiento de objetos. Tenéis mucha información. Si estáis interesados en ver qué es lo que va saliendo, buscar la información del Veeam On Tour de Madrid, que se realizó en el mes de junio y donde presentamos gran parte de estas novedades. Por último, para cerrar esta parte, pues todo este periodo de innovación pues nos ha llevado al punto en el que, si recordáis al principio os decía, esto de tantos millones de cargas de trabajo protegidas, antes hablábamos de máquinas virtuales, porque efectivamente en origen éramos una solución orientada a exclusivamente mundo virtual. Desde hace ya prácticamente 3 años hay soporte también para mundo físico, cualquier cosa a la que yo no pueda atacar a través de estas APIs o de estas integraciones nativas con VMware, con Hyper-V o con Acropolis de Nutanix, son nuestros Veeam Agents. Esto nos permite dar soporte para cualquier carga de trabajo, esté on-premise, esté en cloud, esté sobre VMware, Hyper-V, Nutanix, como decía, o sobre físico, sobre un entorno cloud. Y redondeamos un poco el portfolio con estos agentes para IBM AX y Oracle Solaris. Tenemos también solución para todo lo que sería la parte de análisis y monitorización, nuestro Veeam Enterprise Manager o nuestro Veeam One, que son unas herramientas fantásticas que nos van a permitir tener bajo control nuestro entorno, tener alertas de lo que está ocurriendo. Y en el caso de Veeam One incluso es capaz de realizar análisis y monitorización del entorno para sugerirme posibles mejoras o avisarme de potenciales problemas. También cubriríamos la parte de orquestación con nuestro BAO, que nos va a permitir de una manera muy sencilla realizar nuestros Disaster Recovery Plans y tener todo preparado, bueno, pues para de una manera sencilla poder orquestar esas acciones que hay que realizar cuando tengo un desastre y se me cae un CPD y tengo que hacer todo el failover. Esto lo que sería un poco así a modo de introducción en cuanto al punto que estamos ahora. Para quien no lo conociera, pues me gustaría haber conseguido dar este mensaje de que somos mucho más que una compañía de backup para VMware, que es en lo que me voy a centrar a partir de ahora, ¿de acuerdo? Como habéis visto, pues el portfolio es mucho más amplio. Bueno, termino esta parte de introducción antes de entrar ya en harina en la parte más técnica, con lo que sería la regla de oro de la protección de datos. Yo estoy seguro que si habéis asistido a otras charlas nuestras habréis visto esta regla
y si no, pues a poco que estéis metidos en el mundillo de la protección del dato, pues es algo que todos los fabricantes reconocemos como un estándar de facto para asegurar que no pierdo en ningún momento y bajo ninguna circunstancia datos. Esta regla realmente es una estrategia de protección de datos, que lo que me viene a decir es que necesito tener 3 copias diferentes del dato, ¿de acuerdo? En 2 medios diferentes, 2 tipos de soporte distintos al menos para esos datos. Uno de ellos debería ser offsite, incluyendo en los tiempos modernos que corren como offsite la capacidad de poder externalizarlo a cloud. Y nosotros hemos añadido un uno más que sería uno de ellos offline, es lo que llamamos el air gap, el que una de estas copias, ya estoy hablando de una copia de un backup de mis datos, esté totalmente desconectado de cualquier entorno, es a día de hoy la única manera infalible de evitar que pueda sufrir un ataque contra esos datos. Y por último, a mí nos gusta mucho añadir el cero, sin errores a la hora de realizar recoveries. A nadie en este mundillo se nos escapa que el backup realmente no es importante. Lo que es importante es la recuperación. No me sirve de nada toda esta estrategia del 3-2-1, mis políticas de backup y ser compliance con 40 ISOs y estar asegurando que tengo ciertas copias de los datos si no soy capaz de garantizar que en caso de desastre voy a poder recuperarlos. Nosotros este cero errores al recuperar datos lo aseguramos gracias a nuestra funcionalidad de Sur Backup. Lo comenté de pasada al principio. Una de nuestras innovaciones es InstantVM, una tecnología que nos permite presentar un datastore de mentirijilla al hipervisor directamente desde el repositorio donde tengo los backups, registrar la máquina y encenderla. Esa tecnología me permite hacer recuperaciones de servicio en cuestión de minutos, en vez del proceso tradicional de extraer del backup, copiar a producción y tal, que me puede llevar horas, pero además me habilita esta tecnología de Sur Backup, que me va a permitir de manera automatizada y simplemente diciéndole a BIM qué máquina quiero verificar que tiene un backup recuperable y sobre qué host SX, Hyper-V, quiero hacer estas pruebas, se va a encargar de levantar un virtual switch sin puertos, sin conexión de red, es decir, una burbuja aislada dentro de mi infraestructura de virtualización, presentar el datastore, registrar la máquina virtual en VMware y arrancarla dentro de ese entorno aislado. Una vez que haya hecho eso, de manera automática, insisto, va a comprobar que existe Herbit a nivel de la tarjeta de red, que hay ping, que el sistema operativo ha levantado y está funcionando, e incluso pruebas a nivel de aplicación. Si es un DNS que sea capaz de responder una query, si es un SQL que pueda acceder a una tabla, si es un Exchange que pueda enviar y recibir un correo, todo este tipo de pruebas que garantizan que esa máquina que estoy probando está operativa. Con eso es con lo que vamos a garantizar que ese backup ha sido exitoso y sobre todo que es recuperable. Ponemos nuestro marchamo de esto es recuperable, se emite un informe y puedo dormir tranquilo sabiendo que lo podré recuperar. Por tanto, recapitulando, para BIM esta regla del 3-2-1 tiene un par de pasitos más. Además de las 3 copias de los datos, es decir, la de producción, la copia en el backup y la copia de ese backup, que debería de tener en 2 medios diferentes, 2 tipos de soporte, y uno de ellos debería de tenerlo offsite, fuera del sitio principal, añadimos esto de tener una copia offline, añadir el AirGap y utilizar SurBackup para asegurarme de que los errores, perdón, de que los backups no contienen errores y son totalmente recuperables. Bueno, llegados a este punto os voy a hablar un poquito de la arquitectura de BIM Backup and Replication orientada a un entorno VMware. Como dije al principio, no voy a contar todas las piezas porque no es el ánimo del webinar. Me voy a centrar en las 2 que más nos afectan para lo que contaré después sobre las mejores maneras de hacer las cosas o dónde voy a poder sacar muchos beneficios. La primera pieza e imprescindible, por supuesto, es el Backup Server. Llamamos el BIM Backup Server. ¿Qué es? Pues básicamente es el director de orquesta. Es quien tiene todo el centro de control, la configuración y también la interfaz de usuario por defecto. Os dejo a modo de apunte que yo me puedo instalar la interfaz de usuario de BIM Backup and Replication en la máquina que me dé la gana y conectarme a través de la dirección IP del backup server y el puerto que le asigne de manera remota a esa máquina. ¿Vale? Dicho esto, vuelvo a la parte del backup server. Sería, como digo, el director de orquesta, el centro de control. Es quien va a tener todos los detalles, tanto de la infraestructura de la que quiero hacer un backup, como de qué elementos tengo para hacer backup, cómo voy a hacer ese backup. Y tener pues toda la centralización de las tareas que necesito hacer, los trabajos de backup, los trabajos de copia de backup, de verificación de backups, etcétera, y sus programaciones.
Igualmente, pues es el elemento que se va a encargar de gestionar el resto de elementos de la infraestructura. ¿De acuerdo? Resumidas cuentas, director de orquesta. Creo que luego lo tengo por ahí en alguna slide. Comentaros que este Beam Backup Server utiliza un SQL para almacenar sus cosas de configuración, todo esto que os acabo de contar, que bien puede ser el SQL que viene con la propia aplicación o puede ser un SQL externo. ¿Por qué os digo esto? Porque una de las cosas más diferenciales de BIM es que los backups son autocontenidos, es decir, BIM no necesita de un catálogo externo. Por eso muchas veces hay clientes que se confunden y me preguntan lo de, oye, ¿cómo hacemos backup de este propio backup server? Mi respuesta siempre es la misma, realmente no tiene sentido. A esa máquina virtual, si solo tienes el BIM Backup Server, no te molestes en hacerle backup. Por una parte, me voy a poner en el escenario dramático en el que yo pierda esa máquina y no me haya preocupado de hacer ningún tipo de backup. Pues mi recuperación de mi entorno de backup pasará por desplegar una máquina nueva, instalar un BIM Backup and Replication nuevo en blanco y decirle dónde están los repositorios y que importe backups. Y simplemente con los datos que tengo en el backup, BIM es capaz de reconstruir todos los metadatos necesarios para hacer las recuperaciones. De hecho, yo os dejo un apunte, tenemos una herramienta que se llama BIM Extractor, que instalada en un PC normal y corriente, permite abrir los datos de un repositorio y enviar a un vCenter una máquina virtual directamente desde el backup, sin un BIM Backup and Replication. Si quiero ser un poco más refinado, pues ese SQL que tiene dentro, que os acabo de comentar, que yo puedo externalizar, lo único que contiene son estos datos del inventario, de las piezas que tengo en la infraestructura, de los entornos de los que quiero hacer backup, la programación de trabajos, etcétera, etcétera. BIM por defecto hace backup de de esos pequeños datos de configuración. Con lo cual, si yo tengo la precaución de extraer eso a otro repositorio que no esté en la misma máquina, cosa que se hace por defecto, en el caso de tener una catástrofe, podré realizar una instalación en blanco de un BIM Backup and Replication y en el primer paso decirle importa tu autoconfiguración de este sitio y él se autoconfiguraría completamente. Bueno, volviendo al tema de qué es este Backup Server, ya os he contado un poco qué es el director de orquesta, se encarga de gestionarlo todo. ¿Y cómo hace esto? Pues con una serie de servicios. El Backup Service es el que se va a encargar de coordinar todas las tareas. Cuando voy a realizar un backup de una máquina virtual, eso dispara varias tareas dependiendo de cuántas cosas quiera hacer, del número de discos que tenga la máquina. Pues la coordinación de todas esas cosas las hace el Backup Service. El Backup Shell es la interfaz de usuario, como os decía, podemos acceder de manera local en la propia máquina en la que he instalado BIM Backup and Replication o puedo acceder de manera remota instalando solo la consola de gestión en otra máquina. Y luego estaría la parte de ese SQL que os acabo de contar, que almacena pues, todos los datos de la infraestructura, trabajo, sesiones, etcétera, etcétera. Y por último, el BIM Catalog Service, que no os confunda el nombre, porque os acabo de decir que en BIM no hay un catálogo del backup, y esto es así. Probablemente este servicio lleva a confusión y uno piensa que sin este catálogo no puedo realizar recuperación granular a nivel de fichero, como pone ahí. Bueno, esto hay que darle un pasito más. Como os decía, el backup es autocontenido. Este fichero lo que hace, o sea, este servicio, perdón, lo que va a hacer es ayudar a que dentro de ese backup yo tenga los metadatos necesarios para realizar la búsqueda. Pero insisto que no hay un catálogo externo como tal para realizar estas tareas. Por último, casi me lo dejo. ¿Dónde instalo esto? Pues lo único que necesito es una máquina Windows. Hay ciertas restricciones en cuanto al sistema operativo. Me va por la cabeza que si no lo hemos cambiado con el último update, estamos hablando de Windows Server 2008 R2 o posterior. Y bueno, pues, quitadas las limitaciones de CPU, RAM o los requisitos, mejor dicho, de CPU, RAM que pueda tener, con un sistema Windows me vale. Puede estar en una máquina física, puede estar en una máquina virtual o puede estar en una instancia en mi cloud de preferencia. Con todo el backup server, vamos a ver la siguiente pieza, que sería el servidor, el proxy server. Realmente este es el que va a trabajar. El backup server será el que se encargue de tener toda esa lista de cosas que os decía antes y llegado el momento, pues será el que le diga al proxy, vamos a hacer backup, vamos a procesar este trabajo de backup, tienes que irte a este vCenter y recoger los datos de estas 3 máquinas virtuales, ¿vale? Eso es lo que hace, procesar los trabajos y extraer esos datos, dejémoslo por ahora así en etéreo, ahora voy a hablar mucho de esto, extraer esos datos de VMware y llevarlos al repositorio.
¿vale? No voy a hablar de los repositorios porque no quería complicar el webinar, simplemente os dejo el apunte. Un repositorio de BIM es el espacio en el que yo puedo grabar mis datos de backup. Esto puede ser desde un porrón de espacio de disco interno o un DAS, un Direct Attached Storage, conectado directamente a la máquina, que puede ser el mismo proxy, puede ser otra, puede ser un servidor de ficheros Windows, puede ser un servidor de ficheros Linux, puede ser una playa de deduplicación, ¿vale? Pues los típicos Store Ones, Data Domains, Exagrid, etcétera, o puede ser un almacenamiento de objetos. Por tanto, este proxy se va a encargar de procesar esos datos de los que está recibiendo la orden por parte del backup server y los va a mover al repositorio. Va a incluir una serie de tareas, entre las cuales pues, nos va a permitir el procesado de las máquinas de distintas formas. Luego os contaré qué tipos de transporte hay en función del proxy que utilicemos y de la tecnología de comunicación que tenemos. Pero básicamente, por resumir y ya centrándome en VMware, este es el encargado de asegurarse de que se hace una snapshot consistente a nivel de aplicación de la máquina virtual, se extraen los datos y se llevan al repositorio. Ahora veremos cómo se hace eso. ¿Y dónde monto este servidor proxy? Bueno, pues básicamente este servidor proxy, una vez más, es un servidor Windows. Quitados los requisitos de CPU y RAM, que evidentemente se incrementarán en función de la carga de trabajo que vaya a soportar este proxy, aquí el quid de la cuestión es físico o virtual. Y mi respuesta es depende de cada infraestructura. Ahora cuando veáis los modos de transporte, en las siguientes slides esto os va a quedar bastante más claro. Por resumirlo en este punto, el proxy puede ir en una máquina virtual o puede ir en una máquina física. Pros y contras, pues como os podéis imaginar, el hecho de que vaya a una máquina virtual me va a permitir probablemente reutilizar alguna máquina que ya tenga la infraestructura, me va a suponer un ahorro de licencias y sobre todo me va a suponer un ahorro en cuanto al hardware porque no necesito aprovisionar un servidor para montar el proxy. En contra tiene que voy a meter la carga de proceso de ese proxy sobre la infraestructura virtualizada y que voy a perder el acceso directo al almacenamiento si la conexión es por Fiber Channel. Así que llego al punto en el que os comento cuándo es necesario, mandatorio, obligatorio tener un proxy físico, cuando voy a querer utilizar el modo de acceso directo al almacenamiento y este está conectado por Fiber Channel. Ahora lo vemos en los modos de transporte con un poquito más de detalle, pero el titular es ese. El proxy puede ir montado en virtual siempre y cuando no quiera acceso directo al almacenamiento por Fiber Channel. En cualquier otro escenario puede ser una máquina virtual. Todo esto ya depende de preferencias y luego os voy a dar algunos consejos para realizar esta elección. Bueno, en este punto yo creo que ya deberíamos de tener claras estas dos piezas básicas, el servidor de backup y el proxy server. Me he dejado, como os digo, pues otras piezas, el repositorio os lo he contado por encima, creo que se entiende fácil y es suficiente. Toda la parte de lo que serían los servidores, los tape servers para enviar trabajos a cinta o los One Accelerator, los agentes que pueda desplegar en máquina física, todo eso no lo cuento porque se nos iría de tiempo el webinar, pero que sepáis que eso está ahí, que tenéis mucha información en nuestra web. Por tanto, ahora me centro en lo que serían los modos de transporte. O dicho de otra manera, ¿cómo va a hacer ese proxy para sacar los datos de mi infraestructura de VMware? Básicamente tenemos tres modos de transporte. Voy a empezar por el que se considera más óptimo, que sería el Direct Storage Access o el acceso directo. Este tiene dos modalidades. La modalidad, un segundo que me ha saltado aquí un pop-up y me había perdido la slide. Tienes la modalidad que estamos viendo, que sería el Direct SAN Access, es decir, mi almacenamiento está en una cabina que me está sirviendo bloque, y el proxy tiene acceso directo a ese almacenamiento por bloques. De tal manera que aquí lo que va a hacer el proxy, pues básicamente es garantizar con VMware que la snapshot de la máquina es consistente a nivel de aplicación, obtener los CVTs de los bloques que se han modificado en esa snapshot en el almacenamiento y después sacar directamente los datos del almacenamiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es el modo más rápido de procesamiento de la información, es el que menos impacto tiene sobre el sistema de producción, porque todo se lo están comiendo entre la cabina y el proxy, o casi todo se lo están comiendo entre la cabina y el proxy, y además es un backup LAN free. O dicho en cristiano, los datos no viajan por la LAN, directamente los saco del almacenamiento y los mando al repositorio. Evidentemente, solo estamos hablando de almacenamiento de bloque.
En el caso de que el almacenamiento sea Fiber Channel, como os decía, es requisito que este proxy sea físico. El motivo no es otro que, como os podéis imaginar, el proxy tiene que estar viendo esas LUN, tiene que estar viendo esos volúmenes, ¿de acuerdo? Por tanto, en almacenamiento Fiber Channel, esto implica tener una máquina física con HBAs, con sus latiguillos de fibra, con su zoning correspondiente en el switch y visibilidad directa de la cabina y presentación de la cabina. A modo de paréntesis, porque sé que alguien lo preguntará en el chat, ya, pero yo en VMware puedo hacer una emulación o una asignación directa de una de las HBAs o de uno de los puertos de una HBA a una máquina virtual. ¿Correcto? No está soportado. Y os lo digo explícitamente. Somos conscientes de que en algunos escenarios puede llegar a funcionar, pero no está soportado, porque está comprobado que eso trae problemas y que acaba generando corrupción de bloques en los datastore, directamente en el almacenamiento. Porque al final realmente ahí estás usando NPV, ¿vale? Estás emulando, pero bueno, no me quiero meter en ese jardín. Simplemente que sepáis que puede llegar a funcionar, pero no está soportado. Por eso, en el caso de Fiber Channel, es mandatorio que el proxy sea físico. Si hablamos de iSCSI, aquí la película cambia y aquí sí estaría permitido que el proxy esté montado sobre máquina virtual. Luego os voy a hacer una recomendación acerca del mundo iSCSI porque un error muy común es tener presentado un datastore por iSCSI, evidentemente al host SX, y hacer también la presentación por iSCSI al proxy que está montado en una máquina virtual. Eso es un error. Luego os comentaré el por qué, porque la best practice es que no se haga de esa manera. ¿Algún consejo sobre los proxies físicos para Direct SAN Access, Direct Storage Access? Pues como os pone ahí al final, podemos pensar en reutilizar servidores antiguos. Realmente cualquier servidor que ahora mismo estemos pensando en reemplazar, que pueda tener ya 3 o 4 años, es una máquina que tiene unos procesadores que probablemente van a tener del orden de 6-8 cores para arriba. Y probablemente va a tener 2 CPUs y es bastante sencillo que tenga 64 o más gigas de RAM. Es una máquina candidata ideal para reutilizarla como servidor proxy. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una gran idea el servidores que tenga antiguos y que quiera cambiar porque ya no me sirvan para estar en producción, reutilizarlos como proxies pues para reducir estos costes de aprovisionamiento de la nueva infraestructura. La última consideración, que dice que puede ser complicado para los principiantes de configurar, no estoy en absoluto de acuerdo con esto. Lo he respetado porque evidentemente me debo al material corporativo. No estoy de acuerdo con esto. Siguiendo las indicaciones es sencillísimo. Luego os voy a dar 2 o 3 consejos para cómo hacer esto, pero realmente veréis que una vez que has dado de alta el almacenamiento correctamente, que es un wizard, luego os contaré también los procesos que están involucrados y qué es lo que tiene que tener visibilidad de qué, es un checkbox dentro del trabajo de backup. Es un checkbox que se llama Storage Integration. Lo marcas y ya con eso se estará utilizando en el caso de que esté disponible. Bueno, la otra variante del acceso directo sería el NFS. Hay muchos entornos en los cuales los datastore no se están presentando directamente por bloques, sino que se presentan de modo NFS. ¿Vale? Pues estoy pensando, por ejemplo, en muchas cabinas de NetApp en las que directamente presentamos los datastore por NFS. Bueno, pues este modo de transporte está soportado desde hace mucho tiempo, también como acceso directo, en el que básicamente lo que vamos a hacer es que nuestro servidor proxy tenga también acceso a ese share NFS. ¿De acuerdo? Recomendamos este modo de transporte, ahí va el consejo, cuando mis máquinas virtuales estén sobre un share NFS. Va a ser la manera más eficiente de permitir que no tengamos que atacar al SX para leer esos datos. Directamente podemos saltarnos el SX y hacer las lecturas y escrituras directamente del datastore en NFS. Evidentemente, los datos de la máquina virtual van a viajar a través de LAN, pero por lo menos saco esa carga del host SX. Algunas consideraciones importantes de cosas que nos suelen llegar a soporte. No me funciona el trabajo de backup. El datastore es NFS y la máquina ya tenía una snapshot. Por cómo se gestiona este acceso NFS y por cómo se generan las snapshots, si ya existe una, no se puede hacer pues ni el acceso por CBT, ni se puede llevar el tracking de qué cosas se han ido modificando. Por lo tanto, necesito que esté limpio de snapshots. Por otra parte, no se puede utilizar si el VMware Toolkey Sense está habilitado.
tampoco debería ser un problema porque normalmente esta opción solo la vamos a marcar para máquinas virtuales con un sistema operativo muy antiguo. Por último, si la máquina tiene algún disco que no pueda procesar en modo NFS, entonces se procesarán todos los discos en Network Mode, que ahora os contaré qué es. Esto es importante porque hay veces que tenemos máquinas virtuales con más de un disco, resulta que están todos por NFS, pero por algún motivo decidimos que hay un cierto disco en el que yo qué sé, me invento una tontería para ilustrarlo. Voy a escribir ciertos logs y necesito otro tipo de acceso y se lo doy sobre otro dispositivo, pues en ese caso no voy a poder hacer el procesado en modo Direct Storage Access, por lo tanto, todos los discos de la máquina se van a procesar en modo Network Mode, que ahora os contaré qué es y no es buena idea, salvo que no me quede más remedio. Entonces también, ojo a estas configuraciones extrañas de máquinas virtuales en las que le doy discos sobre distintos medios. Bueno, recapitulando, en este punto hemos visto los modos de transporte de acceso directo, tanto en modo bloque y Scasio FC como en NFS, y ahora os cuento una de las innovaciones más interesantes que se realizaron junto con esto de las Storage Integration, que ahora os cuento más, que es el modo Virtual Appliance, o lo que también podréis ver por ahí en la documentación como Hot Add. Básicamente lo que utilizo es un proxy virtual y utilizo las funcionalidades de VMware para permitir montarle discos a esa máquina virtual que es el proxy. Es extremadamente sencillo de configurar, me permite utilizar una máquina Windows que ya tenga existente en la infraestructura, permite por otra parte un despliegue 100% virtual y va a permitir, como os decía, esta capacidad de utilizar el HODAD para presentarle el disco. De esta manera, cuando realicemos el backup, pues se le pide la snapshot consistente a nivel de aplicación con VMware, inyectamos nuestros helper appliance para realizar los procesos que haya que realizar ahí arriba, y una vez hecho esto, pues ese disco de snapshot, por decirlo de alguna manera, se le presenta al proxy, lo procesa y lo envía al repositorio. Tenemos que tener en cuenta que si bien esto es una tecnología muy madura, puede afectar al ratio de consolidación, porque evidentemente vamos a tener un límite en cuanto al número de discos que le voy a poder ir presentando a esta máquina virtual y puede llegar a ser lento. ¿De acuerdo? Estamos cargando bastante la capa de infraestructura. Por último, nos quedaría el Network Mode que os decía, luego os comento. Este es el modo, diría yo, llamándolo como llama Windows a su modo a prueba de fallos. Si me ha fallado el acceso directo, si me ha fallado el modo HODAD y no puedo presentar los discos, lo último que me queda es el modo red, el Network Mode. Básicamente aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pedirle todo al ESX y hacerlo a través del Management Interface de ESX. Como he dicho en cristiano, cuando todo lo demás falla, lo único que voy a tener operativo es esa interfaz de gestión del SX. Pues a través de esa interfaz de gestión es con la que voy a hablar con el SX, pedir la snapshot consistente, sacar los datos y llevarlos al repositorio. Digo que ya esto es el modo crítico, el modo batalla, porque si este modo no funciona, mi problema ya no es el backup. Mi problema es probablemente que esa infraestructura VMware se ha caído y no está disponible, ¿vale? Porque el Management Interface debería ser lo último que yo pierda en la infraestructura de VMware. El beneficio de este método es extremadamente sencillo de configurar, funciona independientemente del hardware que yo tenga por debajo, me da exactamente igual, tanto las cabinas como los protocolos, como es todo totalmente irrelevante. Es extremadamente rápido a la hora de empezar a iniciar transferencias, porque es el SX el que me lo va dando todo, pero tengo que tener en cuenta que normalmente los management interfaces de VMware los solemos aprovisionar con conexiones de red relativamente lentas. Como pone ahí, me gusta mucho porque en inglés no suena tan horrible como sonaría en español esto del painfully low performance. Esto aquí diríamos que es más lento que el caballo el malo. Esto a través de una interfaz a gigabit nos puede desesperar de lentitud. Por tanto, digamos que este modo de transporte es el que yo me reservaría para aquellos escenarios de batalla en los que he tenido un problema y todo lo demás falla. Bueno, quizá podía haber empezado por esta slide, que es donde veis cómo se hace la selección del modo de transporte. Me sirve en cualquier caso puesto en este punto para hacer la recapitulación. Esta pestaña nos aparece, o este menú de configuración nos aparece a la hora de dar de alta el backup proxy.
Evidentemente, una vez que yo dentro de mi backup infrastructure tengo el proxy dado de alta, en cualquier momento puedo ir, darle botón derecho, editar y cambiar el modo de transporte. Pero es importante que os quedéis con la idea, porque muchas veces me preguntan, estoy intentando hacer un trabajo de backup y no puedo forzar el direct access. Claro, porque no se hace en el trabajo de backup, eso se hace en el proxy. Luego yo en los trabajos sí que puedo decir si quiero la integración con el storage snapshot o no, o si quiero utilizar un proxy u otro. Pero el protocolo, el medio de transporte que va a utilizar el proxy se define junto con el proxy. ¿De acuerdo? Por todas las opciones que tenemos, ya recapitulo esta parte. Automatic Selection, le dejamos a Bing que él solito decida cuál es el mejor. Evidentemente, pues él va a intentar primero el Direct Storage Access, intentará primero bloque, luego NFS, si eso no funciona, pues intentará el modo JDAP, y si eso no funciona, pues pasará al NBD. Consejos que os puedo dar aquí. Normalmente el Automatic Selection es lo mejor que puedo hacer y ya él te buscará la vida. Pero si os fijáis en las opciones de abajo, tengo el checkbox del Failover to Network Mode si el modo ha fallado. Es decir, tú pruebas uno y si ese falla, tira al modo de red, no me dejes sin backup. Esta opción, ¿por qué está ahí? Porque como veis, yo en vez de Automatic podría seleccionar Direct Storage Access. ¿Qué pasa si no he marcado el checkbox de abajo? Pues que si por lo que sea falla el Direct Storage Access, el trabajo de backup un error y concluye. Y me quedo sin backup ese día. Por eso es recomendable, si yo voy a seleccionar uno de los tres modos, marcar que haga el failover. ¿Vale? Llegados a este punto, si yo el proxy lo he desplegado en virtual, es un proxy virtual, no tiene ningún sentido forzar Direct Storage Access. En el caso de que el acceso directo sea una cabina por Fiber Channel, ya os he dicho que no está soportado, con lo cual me voy a meter en un follón. Y en el caso de que sea por iSCSI, no tiene ningún sentido, porque como os dije anteriormente, lo que no es buena idea es que yo presente el datastore por iSCSI al SX, cosa que es mandatorio si quiero tener un datastore, pero que además presente por iSCSI también al servidor proxy, porque básicamente lo que estoy haciendo es duplicar los caminos iSCSI al mismo sitio. Y esto al final a lo que nos lleva es a tener un impacto brutal en las IOS y a saturar ese dispositivo. Por lo tanto, si el proxy es virtual, directamente dejad esta pestaña en Automatic o como mucho en Virtual Appliance. Si hacemos esto, marcad también el Failover to Network Mode. Por último, ¿qué es la opción esa del nombre indescifrable del NBDSSL? Pues básicamente es, si estás utilizando el modo red, activa la encriptación del tráfico entre el host SX y el proxy. O dicho en cristiano, ya que estamos usando el Management Interface de VMware, vamos a encriptar los datos entre las comunicaciones, entre el host SX y el proxy. Aquí tenéis una tabla resumen de cómo utilizan nuestros clientes los modos de transporte. Básicamente, el 33% de nuestros clientes utilizan el modo de acceso directo, el modo JDAT o el Virtual Appliance el 41%, un 25% el Network Mode, pasarlo a través de red, y menos del 1% utiliza esto de la encriptación SSL entre el host SX y el proxy cuando estoy utilizando el modo red directamente a través del Management Interface de VMware. Creo que el motivo es obvio. Normalmente el Management Interface de VMware suele estar en una red bastante interna y bastante securizada, y si ya de por sí es dolorosamente lento, si encima le añado la encriptación, pues complico más la película. Bueno, pues por si hasta este punto lo único que había conseguido es liaros, que espero que no, y que os haya dado una visión de cuáles son las maneras de hacer las cosas, aquí os pongo un pequeño resumen de pros y contras de cada cosa o cuál sería la mejor solución, ¿vale? Voy a empezar por la parte sencilla, que es la de la derecha. El modo de red no tiene la funcionalidad del Advanced Data Fetcher, que ahora os comentaré un poco qué es. Es la que peor rendimiento nos da, salvo que estemos conectando a 10 gigabit, cosa que uno no suele hacer para el Management Interface de VMware. El impacto es muy alto, porque básicamente el host SX se va a comer todo el trabajo, porque el proxy le va a estar demandando todos los datos, pero por contra tiene la mejor fiabilidad de todos. Sabemos que si hay SX, este va a funcionar. Digamos que el siguiente que tendríamos por encima de este sería el modo JDAT, os recuerdo, proxy virtual, le presento los discos directamente a este proxy. Aquí ya voy a tener el Advanced Data Fetcher, que os comentaré ahora. Es bastante rápido, pero sigue teniendo un impacto alto en la solución de virtualización, porque al final esta máquina virtual está corriendo sobre el SX. La fiabilidad de esto pues es media,
porque estamos a expensas de esta máquina virtual que corre dentro del propio VMware. Dentro de los modos directos, si tenemos modo directo a través de NFS, tendremos Data Fetcher. Si lo tenemos a través de SAN, no. Ahora veremos qué es esto y por qué. En cualquiera de los dos casos, pues el rendimiento es rápido en el DirectSAN, el más rápido en NFS. El impacto en el caso de DirectSAN es bajo, aunque seguimos teniendo impacto porque tengo que hablar con VMware sobre qué partes del data store puedo tocar, etcétera, cosa que en el DirectNFS no ocurre. La fiabilidad es la mejor en ambos casos. Y me quedaría esa columna del medio, el SAN más BFSS. SAN más BFSS es de lo que voy a hablar ahora un montón. Es el modo de acceso directo a través de SAN, pero añadiendo el Backup from Storage Snapshot. Es decir, aquí voy a dar una vuelta de tuerca. Además de que el proxy sea capaz de acceder directamente a los datos que hay en la cabina, no lo va a hacer a los datos de producción, sino que lo va a hacer a una snapshot de esos datos de producción. Con lo que también tendré el Advanced Data Fetcher y aquí ya sí que voy a tener el rendimiento más alto con el impacto más bajo y con la mayor fiabilidad. Ahora lo vamos a ver con más detalle. El siguiente slide es un poco lo que os acabo de contar. A fin de cuentas ya habéis sacado esta conclusión. El modo DirectSAN en cualquiera de sus versiones es el método más rápido y más fiable, básicamente porque estoy accediendo directamente a los datos y me permiten sacar los datos a través de a través de SAN sin impactar en la LAN, en el caso de que esté usando FC o si es NFS, pues tener red separada. Bueno, en este punto llego a la integración con los sistemas de almacenamiento. Si tenemos claros los modos de transporte, pues ya hemos visto que los más rápidos, más eficientes y más fiables son los que tienen el acceso directo al almacenamiento. Pero es que además hay un montón de sistemas de almacenamiento modernos que puedo integrar directamente con BIM. O dicho de otra manera, BIM es capaz de hablar con estos sistemas de almacenamiento y ordenarles cosas como hacer una snapshot de un volumen. Por tanto, ¿cuándo esto va a ser una muy buena idea? Pues esto va a ser una muy buena idea utilizarlo cuando tenga entornos con una alta carga transaccional. Estoy pensando en un entorno en el que pueda tener máquinas virtuales con bases de datos. Esto es crítico, porque en esos escenarios en los que yo tengo alta carga transaccional, normalmente no puedo permitir esto del stun scenario, es básicamente que la máquina se quede colgada cuando hago un delete snapshot. Ahora os voy a poner una slide en la que os voy a contar esto con más calma. Es también una solución ideal que voy a utilizar cuando quiera sacar la carga del hipervisor. Básicamente quiero trabajar contra el storage. Las cabinas de almacenamiento modernas tienen mucha CPU, mucha RAM, mucha potencia. En definitiva, voy a sacar la carga de trabajo del SX y lo voy a hacer contra la cabina. Y además, una tercera cosa que muchas veces la gente no conoce de la solución de BIM es que voy a poder utilizar las primeras snapshots de las cabinas de almacenamiento como parte del plan de protección. O dicho de otra manera, además de hacer mi backup diario, incremental, como sea que lo esté haciendo, voy a poder establecer una política en la cual yo vaya haciendo un backup basado en una snapshot de la propia cabina cada media hora, por ejemplo, con una retención de un día. Dicho de otra manera, entre backup y backup, yo voy a ir teniendo backups intermedios que están en una snapshot de la cabina y que pasado el día borro cuando ya tenga el consolidado diario. Esto me va a permitir reducir los RPOs a algo tan pequeño, pues por ejemplo, media hora, si mi sistema es capaz, mi sistema de almacenamiento es capaz de gestionar esto cada media hora. Bueno, vamos a lo del stun scenario. ¿Qué es lo que ocurre cuando tengo que tirar una snapshot en VMware? Pues básicamente que VMware bloquea el VMDK de esa máquina, genera un espacio de deltas donde empieza a grabar todas las IOs que llegan de esa máquina. Esto no es solo cuando estoy haciendo una snapshot para hacer un backup, esto es general. Cuando haces una snapshot en VMware pasa esto. Tú procesas lo que tengas que procesar con esa snapshot, que puede ser desde lo típico que hace todo el mundo, de tiro una snapshot, le doy al Windows Update y si el Windows Update funciona, borro la snapshot y si no, pues hago un revert. Estoy haciendo un backup, tiro la snapshot, proceso el backup, destruyo la snapshot. El problema que tiene esto es que, como veis, el snapshot lifetime o el tiempo de vida de la snapshot es bastante grande. ¿Por qué? Porque una vez que yo he terminado de procesar lo que esté procesando y le dé la orden a VMware de destruir esta snapshot, de hacer el delete o el commit, lo que ocurre es que VMware tiene que coger todo ese fichero de deltas y consolidarlo con el fichero de disco original, con el VMDK. Si estoy en un entorno altamente transaccional, como ponía en la slide anterior,
Las IOs que están llegando de la máquina viva son muchas y eso es una base de datos, están llegando muchas IOs. Llega un momento en el que VMware no es capaz de mover simultáneamente tanto las IOs de consolidación, llamémoslo así, que está haciendo ese commit o ese delete, como las que están llegando de la máquina, con lo cual se impacta en el rendimiento de la máquina virtual. Es lo que llaman stun o DITSI, está aturdida. En cristiano, eso es que la máquina virtual pues, no está dando servicio. Empieza a haber una ralentización del servicio que da esta máquina virtual. Por lo tanto, el problema que tenemos aquí es que este tiempo de vida grande de la máquina virtual provoca una carga muy alta de trabajo en el almacenamiento, provoca una carga altísima en el host SX que está procesando todo esto y me incrementa la ventana de backup, con la consecuencia más dramática de que impacta directamente en el rendimiento no solo de la máquina virtual de la que estoy borrando la snapshot, sino potencialmente de todas las que compartan ese host SX, pudiendo ralentizarlas mucho o incluso bloquearlas. Bueno, pues la solución a esto es el modo de transporte directo más backup from storage snapshot. Básicamente aquí lo que voy a hacer es inicio el proceso de la misma manera y una vez que tengo la snapshot, hablo con el almacenamiento compatible y le digo, tira una snapshot de ese volumen a nivel de cabina. Una vez que tengo esa snapshot a nivel de cabina, que suele ser un proceso prácticamente instantáneo, hago el delete de la snapshot en VMware. ¿Qué ocurre? Pues que ahora ese snapshot lifetime es muy pequeñito. Desde que yo he generado la snapshot hasta que le digo a VMware que la destruya han pasado segundos. Ese fichero de deltas no ha podido crecer demasiado por mucha carga transaccional que tenga la máquina. Por tanto, es un delete o un commit de snapshot relativamente indoloro. Básicamente, tengo muy baja carga en el frontend de almacenamiento. La carga en el host es nula o prácticamente nula, por no ser tan dramático. Suele reducir la ventana de backup, pero lo más importante es que no hay impacto ni en la máquina virtual ni en el resto que comparten el host. Por lo tanto, esto es la solución ideal cuando quiero realmente llevarme la carga pesada de procesamiento de un backup, sacarla de VMware, de ese servidor SX, y transportarlo directamente al almacenamiento. A modo de apunte decirlo que dentro de la tabla que os enseñaré al final de todos los que hay compatibles, hay muchos que van a permitir, una vez que tengo esa snapshot en la cabina primaria, replicar esa snapshot a una cabina secundaria y procesar el backup con la cabina secundaria. Eso, además del true offload to storage, es decir, quitarle la carga al VMware, al vSphere, también le quita la carga a la cabina principal porque me lo estoy llevando a una cabina secundaria. Es extremadamente rápido y fiable porque tengo un acceso directo a los datos en el almacenamiento y, como os decía, no tengo impacto en los hosts de producción ni en la red. Bueno, entonces, esta integración está soportada en gran parte de los sistemas de almacenamiento modernos, o yo diría que prácticamente en todos los principales. Luego os enseño una tabla para verlo. Como os dije, tenemos la posibilidad de todo este mecanismo utilizarlo también para añadir estas snapshots como parte del Protection Plan y me permiten también utilizar una funcionalidad que veis en la tabla que se llama Advanced Data Fetcher, que básicamente lo que me va a permitir es que el proxy sea capaz de anticipar aquellos bloques que va a ser necesario leer o escribir. ¿De acuerdo? Esto al final nos va a mejorar bastante el rendimiento de las lecturas. Y si hasta aquí más o menos hemos entendido todos los beneficios de esta solución, que normalmente es lo que todos nuestros clientes quieren montar si el almacenamiento lo permite, voy con la batería de consejos. Luego os enseño el gráfico de comunicaciones. BIM va a necesitar una cuenta de administrador con una serie de permisos para hablar con el array de almacenamiento. Un consejo, que esto probablemente es una best practice para cualquier cosa que hagáis en la vida, es no utilizar la cuenta de administrador, sino generar una dedicada para BIM. De esta manera podré llevar un log a nivel del almacenamiento de qué cosas me ha ido pidiendo BIM que haga, independientemente de que BIM Backup ya tenga esto registrado en sus logs y que te pueda dar informes de qué ha hecho o qué ha dejado de hacer. Pero es altamente recomendable pues, que tenga una cuenta preparada para esto, para poder llevar ese control desde la propia cabina de almacenamiento. Por si no se ha deducido del anterior, necesitamos acceso a ambas interfaces del almacenamiento, tanto a la de gestión, que normalmente estamos hablando de un acceso por IP, como de los interfaces de datos, que sean Fiber Channel y SCSI o lo que sea. Ahora vemos el diagrama. Otro consejo es que miremos las licencias que pudiese requerir el almacenamiento. En el caso de BIM es muy sencillo. Esto que os acabo de contar necesita de una licencia Enterprise Plus.
nada más. En el caso del almacenamiento, pues dependiendo del fabricante, pues se puede complicar si necesito una licencia de peer persistence o de Snap Mirror, Snap Vault o como se llame, dependiendo de cada fabricante. ¿De acuerdo? Las relaciones de réplica, en el caso de que vaya a establecer relaciones de réplica entre cabinas, las tengo que establecer manualmente. Había comentado el peer persistence, por poner un ejemplo, en el caso de las de HP, de los sistemas 3-par. Pues ese peer persistence lo tendré que establecer entre las 3-par de manera previa manualmente. BIM no crea esa relación por sí mismo. En el caso de Fiber Channel, tengo que hacer el zoning y la presentación de todas las LUN para todos los backup proxies, o al menos para aquellos backup proxies que quiera que vayan a procesar esas LUN. ¿De acuerdo? Consejo importante. A nivel de SX utilicemos discos thick y en el almacenamiento usamos discos thin. Esto muchas veces choca y a VMware le costó muchos años que la gente entrase en la moda del thin provisioning y decir, vamos a aprovechar mejor el espacio. No tiene sentido, y esto es cierto, aprovisionar una máquina, darle un disco de 100 gigas y reservar esos 100 gigas por anticipado. Si yo sé que Windows recién instalado ocupa 20 y pocos, pues voy a hacerlo thin, de manera que gaste esos 20 y pocos y a medida que necesite espacio voy escribiendo. Hasta ahí todo correcto. Esto estaba muy bien en la época en que las cabinas no tenían thin provisioning o no era eficiente. Hoy en día son eficientísimas. Por lo tanto, yo puedo permitirme a nivel de VMware o de Hyper-V o del hipervisor que sea, hacer la máquina con un disco thick, 100 gigas, pues 100 gigas, porque la cabina se va a asegurar de ir dándome solo el espacio que realmente estoy escribiendo. ¿De acuerdo? ¿Qué me va a permitir hacer esta filosofía? Tener básicamente los mismos ahorros de espacio que tengo si lo habilito en VMware, pero me va a permitir el Direct and Restore. Hasta ahora con el modo de transporte directo solo hemos hablado de saco los datos y me los llevo al backup. Pensad en el camino de vuelta. Como dije al principio de mi presentación, lo más importante son los restores. ¿Qué ocurre si una máquina muere y necesito hacer una recuperación? Querré que esto sea rápido. Si no he habilitado los discos thick, no puedo usar el Direct and Restore. O dicho en cristiano, si el disco no es thick, no puedo hacer que el proxy coja el dato del repositorio y directamente lo inyecte en el datastore. Obligatoriamente voy a tener que pasar por el SX. Y esto es debido a las limitaciones. Si el disco es thin provisioned, a nivel de VMware, solo VMware sabe qué bloques él cree que está usando dentro de ese datastore, con lo cual yo ahí no puedo meter la mano. Necesitaré que eso sea thick, ya sea Iger, Zeroed o como queráis, para pulirlo todo e inyectar yo los datos. Por el camino también os digo que nuestra recuperación en modo DirectSAN es capaz de usar CBT y no reescribir todos los bloques de ese disco, sino solo los que fuesen necesarios. Otro consejo interesante, si estamos montando proxies físicos, vamos a utilizar los menos posibles con el mayor número de cores. Si puedo elegir entre tener 4 proxies con una CPU o 2 proxies con 2 CPUs cada uno, el consejo siempre será, pues es mejor tener 2 con 2 CPUs. Reduces esto del physical footprint, el consumo, etcétera, etcétera. Y probablemente el sistema hasta va a tener un rendimiento más balanceado y mejor. Se recomienda también utilizar el backup para storage snapshot para el uso del Advanced Data Fetcher para reducir el impacto. Esto ya lo habíamos comentado. Como os he dicho un par de veces a lo largo de la presentación, es obligatorio y necesario que el proxy sea físico si es Fiber Channel, ¿de acuerdo? Y vamos con algunos consejos a la hora de preparar esta integración con el almacenamiento. Si estamos hablando de iSCSI, la verdad es que tengo que preocuparme de muy pocas cosas, porque el loop mapping, el iGroup, todo esto se va a crear y gestionar directamente por BIM. Si estoy hablando de FC, voy a necesitar añadir los worldwide names del BIM proxy, tanto al storage array como hacer el zoning necesario. Luego ya del resto de cosas se preocupará BIM, ¿de acuerdo? Pero lo que es ese zoneado inicial y el dar de alta a los worldwide names, etcétera, lo tengo que hacer yo. Por eso decía que la slide aquella del principio que podía ser un poco complicado para principiantes. Yo creo realmente que no es para tanto, es simplemente tener claros estos dos conceptos. Y en el caso de los volúmenes, deberían de estar montados en el namespace, perdón. Los policies, etcétera, todo eso lo va creando y modificando bien de manera automática. Llegados a este punto, una cosa interesante que se me ha olvidado comentaros antes. Muchas veces cuando presentamos esta solución los clientes se asustan mucho y me dicen, a ver, espera un momento. Tú me has dicho que el proxy tiene que correr una máquina Windows. Dices, sí.
Y si tengo acceso directo, estoy viendo el datastore directamente, estoy viendo el disco. Sí, no quiero hacer eso, porque si estoy presentando ese disco a Windows, alguien puede meter la pata y coger y formatear el disco. Vale, entiendo el miedo, la respuesta es que BIM evidentemente necesita presentar este disco al proxy, pero el disco permanece offline, es decir, desde Windows, por decirlo de alguna manera, no se toca ese disco, ¿vale? Está, digámoslo así, en un modo de solo lectura, para que los usuarios no tengan acceso al mismo y no la puedan liar. Bueno, os decía, os voy a ponerlo una slide con las comunicaciones o qué es lo que requiere este escenario. Vamos a sacarlo todo porque si no es más complicado de seguir en un webinar online. Como os decía, el servidor de gestión de BIM va a necesitar acceso a la interfaz de gestión de la cabina. A la hora de hacer una de storage, pues básicamente nos pide la URL, el puerto y la contraseña, o sea, el usuario administrador que hayamos creado y su contraseña. Básicamente esto es para poder tener acceso con la cabina y poder, a través de las APIs que suelen tener estas cabinas, pues pedirle el inventario de los volúmenes que tiene, las snapshots que hay o incluso, como desde BIM yo puedo decir, tírame una snapshot de este volumen, pues hacer esa orquestación de las snapshots. ¿De acuerdo? Por su parte, el BIM Proxy va a necesitar ese acceso a la interfaz de datos. ¿Vale? Va a necesitar tener esos permisos para poder acceder a los volúmenes de datos, para poder hacer el transporte de los mismos y para hacer el escaneo o creación de lectura de las snapshots. Algunas cosas a tener en cuenta. Os he dado consejos en positivo, ahora os voy a dar consejos en negativo de cosas que no deberéis de hacer bajo ningún concepto. Usar discos RDM o VRDM. ¿Por qué? Porque si uso discos RDM o VRM, inmediatamente queda excluido el proceso de snapshot. No puedo hacer en VMware una snapshot de un disco de una máquina que esté en RDM. Por lo tanto, ese disco quedará excluido en un backup de BIM. Si voy a esa máquina virtual y tiene dos discos, uno de ellos es un VMDK normal y corriente y el otro es un RDM, solo se procesa el disco en VMDK. Por otra parte, los discos RDM hoy en día, en mi humilde opinión, han dejado de tener sentido. Esto era algo que podía ser muy necesario hace muchos años, cuando el peaje que pagaba por pasar a través del hipervisor todos los datos para escribirlos en el disco, pues era muy grande. Entonces, ciertas aplicaciones que necesitaban de mucho rendimiento, de muchas IOs, pues necesitaba el RDM y presentar el disco de manera directa. Hoy en día creo que esto no es necesario prácticamente en cualquier caso. Si estoy optando por una infraestructura virtual, virtualicémosla todo y me quitaré de problemas. No utilicemos discos no persistentes, también quedarían excluidos de snapshots y dan una serie de problemas que van a impedir que haga backups de una manera correcta. No utilicemos iSCSI dentro de las máquinas virtuales. Os lo he contado antes. El problema de usar iSCSI dentro de una máquina virtual es que básicamente estoy duplicando las conexiones contra el mismo destino, con lo cual o el mismo origen, según queramos verlo. De esta manera, pues estoy saturando quien me está sirviendo ese volumen iSCSI. En el caso encima de que la máquina que tiene este iSCSI presentado sea el proxy, estoy destruyendo el rendimiento de la infraestructura y tiene un impacto muy grande. Por lo tanto, el iSCSI, por favor, solo al SX. Y un último apunte. Para usar el BIM Explorer para Storage Snapshot, os conté al principio un poco de nuestra recuperación granular, de un SQL, de un Oracle, de que me permiten recuperar una transacción concreta de un SQL o un usuario de un directorio activo que haya borrado o una OU de ese usuario, etcétera. No os hablé del de Snapshot. Hay un BIM Explorer que me va a permitir, a través de los dos caminos que habéis visto anteriormente, irse a hablar con el almacenamiento, listar las snapshots que hay y enseñarme ese contenido. Es capaz de entender esa snapshot del 3PAR, del Unity, del NetApp o del que sea, mostrarme el contenido y permitir hacer recuperación de todo lo que haya en esa máquina, en esa snapshot, perdón, ¿vale? Tanto los Instant bien como los Explorer, etcétera, etcétera. Ahora, ojo, para poder hacer esto, necesito que los VMDKs estén en el mismo datastore. Si los tengo en distinto datastore, no voy a poder hacer el BIM Explorer de Storage Snapshot. Sí podré hacer el backup basado en Snapshot, pero no esto, ¿de acuerdo? Bueno, voy terminando ya, lo prometo, que sé que hoy me estoy enrollando mucho y me estoy yendo del tiempo que teníamos estimados. Vamos a ir un poquito más rápido, porque estas que os voy a contar ahora son de esas cosas que tienes que tener en la cabeza para revisar en documentación cuando lo necesites, porque nadie se va a acordar de estas rutas de registro.
Si estamos usando iSCSI o FC, podemos reducir los timeouts del driver MPIO a 10 segundos. De esta manera vamos a reducir muchísimo el tiempo de procesado en background que se hace por cada snapshot cuando se hace un escaneo para un procesado de un backup, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo concreto para un sistema NetApp con el driver MPIO. Consultar la documentación para cualquier otra cabina y disminuir ese timeout para agilizar bastante las cosas y reducir estos tiempos de proceso. Si vamos a querer utilizar, como os decía antes, los Direct SAN restores, poder directamente hacer el restore contra el volumen sin pasar por el SX, vamos a necesitar que todos los LUNs estén mapeados a los proxies, ¿de acuerdo? Para que funcione el backup de las storage snapshot, dejemos que Veeam mapee solo las snapshot sin mapear todos los volúmenes principales, ¿de acuerdo? En la documentación tenéis detallado el proceso. Junto con la misma, pues os mandaré también los enlaces para todo esto. Y luego un pequeño consejo. En Fiber Channel deberíamos mapear por lo menos una LUN pequeñita que podría tener 40 megas, no necesito más, incluso en ZIN, zoneada para cada sistema de almacenamiento. Esto lo que nos va a hacer es ahorrarnos, en el caso de rearranque del sistema operativo o de hacer un mapping de una snapshot, los escaneos demasiado largos, ¿vale? Al tener ya esta primera LUN, va a ir todo bastante más rápido. No necesito, evidentemente, habilitar esta LUN en el Disk Manager. Y otra cosa interesante, cuando uno añade un sistema de almacenamiento, en este caso es un sistema NetApp, como veis en la captura de pantalla, pero esto es igual para todos los demás. Le puedo marcar qué tipo de protocolo voy a utilizar, si es CASI, si es NFS o si es Fiber Channel, en el caso de que esté detectado. Y si os fijáis, hay una opción que creo que se añadió en versión 8, si no me falla la memoria, que me permite seleccionar qué volúmenes o pools de datos debería trabajar en el Storage System, ¿vale? Así como qué proxy quiero utilizar. Esto lo que me va a permitir, voy a la fácil que no tiene otra slide, es el qué proxy uso. Imaginaros que yo tengo, por lo que sea, dos sistemas de almacenamiento y tengo dos proxies. Cada proxy solo puede acceder a uno de los sistemas de almacenamiento. Pues si yo dejo Automatic Selection, puedo tener suerte y el primer proxy con el que vaya a probar es el que tiene visibilidad del almacenamiento, pero puedo no tener suerte y que esté intentando atacar a aquel al que no tiene visibilidad. Pues tendré que esperar a que esto dé un timeout. Si yo ya tengo este escenario de partida, pues oye, voy a decir, mira, este sistema de almacenamiento solo es accesible por este proxy. Y así me evito estos timeouts. La otra opción, la que está arriba, que es quizá todavía más crítica y más interesante. ¿Por qué elegir los volúmenes que voy a dejar que procese contra este sistema de almacenamiento? Vamos a pensar que he añadido el sistema y que Veeam va a escanear ese storage system para buscar snapshot. Vamos a suponer que ese sistema tiene, vamos a ir sacándolo todo, 100 volúmenes y que cada volumen tiene 100 snapshot. ¿Esto en qué se va a convertir? En que el proxy tiene que analizar 1000 snapshot. Esto va a proporcionar que haya 10 operaciones de montaje casi de un disco y de desmontaje para analizar lo que hay ahí dentro. Esto puede llevar muchas horas en completarse. Cierto es que la mayoría de entornos no vamos a tener 100 volúmenes con 10 snapshots por volumen, pero el ejemplo este tan radical me sirve para poneros en perspectiva de lo que está pasando por detrás. Por tanto, en ese apartado que veíamos de déjame seleccionar los volúmenes, tenéis esta opción en la que tú le puedes decir detección automática, yo miro todos los VMFS, o todos los volúmenes en negativo, excepto algunos, o si no el only these volumes. Y le marco qué volúmenes de esa cabina son los que le voy a permitir que escanee. Por tanto, suponed que en ese almacenamiento de producción tenéis un data store dedicado a preproducción del que no voy a hacer backup. Pues utilicemos esta opción para no analizar ese volumen, porque de otra manera lo voy a analizar y es tiempo perdido porque es algo que no tiene ningún interés. Por otra parte, otro par de consejitos que tenéis ahí. Podemos cambiar el intervalo de escaneado, ¿vale? Son esos dos valores de registro en el Veeam Backup Server. Bueno, aquí tenéis dentro del trabajo de backup, en la parte de Advanced Settings, como os decía, una vez que tú has hecho el zoning, tienes tu sistema de almacenamiento dado de alta en Veeam Backup, el proxy, etcétera, en el trabajo de almacenamiento lo único que tienes que marcar es este Enable Backup from Storage Snapshot. La opción que hay debajo es limitar el número de máquinas virtuales que vas a procesar simultáneamente.
Por defecto, si yo no marco nada, Beam Backup va a crear snapshot para todas las máquinas que residan en el mismo volumen y va a lanzar la snapshot de este volumen o no. ¿Por qué hacemos esto? Hombre, si yo voy a hacer una snapshot de un volumen que contiene 10 máquinas virtuales, pues hombre, si ya tengo la snapshot consistente a nivel de aplicación de esas 10 máquinas virtuales, con una única snapshot del volumen, proceso el backup de las 10 máquinas. Mucho más eficiente y mucho más rápido. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues que si en vez de 10 tengo 100 máquinas en ese data store porque me he pasado por el arco del triunfo las recomendaciones de VMware, esto puede llevar mucho tiempo de procesamiento en lo que es la creación de estas snapshots y puedo saturar el SX. Por tanto, en estos escenarios, BIM te permite él, pues voy a limitarlo a tantas. ¿Qué ocurrirá si este trabajo de backup tiene 100 máquinas que están en el mismo data store? Pues con esto que estáis viendo, iré procesando de 10 en 10. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues vamos a aumentar bastante la velocidad y reducir el impacto sobre el sistema en general. Por último, y con esto termino y os dejo paso al turno de preguntas por si hubiese alguna. Aquí tenéis una lista, creo que actualizada, porque vamos sacando constantemente desde la aparición de la Storage API, Universal API para conexión, los modelos de almacenamiento soportados a día de hoy y con las funcionalidades que soporta cada uno. Cuando recibáis la presentación, si no, esta información está en la web y podéis echarle un vistazo para ver todos aquellos que están soportados. Incluso en esta tabla, pues ya os dice cuáles son el enfoque nuevo que va a través del plugin o cuáles son hardcoded, por así decirlo, por parte de BIM con cada release. Con esto llego al final. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta presentación. Os agradezco mucho el esfuerzo porque sé que es complicado sacar tiempo, más aún los que acaben de volver de vacaciones porque estarán con un montón de cosas atrasadas y más todavía los que se vayan porque tendrán la cabeza ya en la playa. Así que muchísimas gracias por haber asistido. Lamento haberme extendido tanto, espero que haya sido de muchísima utilidad y me quedo por aquí unos minutos por si hubiese preguntas. Bueno, vamos a ver que parece que sí, que habéis ido dejándome preguntillas. Mira, la primera es muy interesante. Se dice, ¿un Instant Recover VM solo sirve para verificar o se puede utilizar para extraer? La utilidad original del Instant VM era la de hacer una recuperación. Lo del Surbackup vino después. Es decir, que la respuesta a tu pregunta es sí. De hecho, ese era el caso de uso original de la Feature. Se me ha destruido una máquina en producción, pues yo qué sé, vamos a darle palos al de siempre. El Windows Update ha fallado, Microsoft la ha vuelto a liar con un Windows Update, la máquina me ha dado un pantallazo azul y esto no arranca, necesito recuperarlo. Es el controlador de dominio, la empresa está parada, hazte un instant bien y lo que hace BIM en ese proceso es, una vez que el servicio está levantado y tú ya tienes todo estable, en segundo plano empieza a extraer el resto de los datos del backup y copiándolos a producción. Cuando todo este proceso ha terminado, te da un warning y te dice, oiga, señor administrador, ya tengo todo para consolidar los temporales que se hayan generado contra la recuperación anterior, destruir el Datastore NFS este de mentirijilla y dejarlo todo en producción como si nada hubiera pasado. La gracia es que todo esto se hace en caliente, sin tener que parar ni reiniciar en ningún momento. Por lo tanto, la respuesta es que sí, claro que se puede utilizar. De hecho, es para lo que está pensado. Me dicen, ¿es correcto utilizar el propio servidor físico de backup como servidor proxy? Es decir, utilizar un servidor físico para ambas cosas, tanto backup server como proxy server. Sí, se puede hacer. Probablemente no es la mejor de las ideas por el consumo de recursos que va a tener esa máquina, pero sí que se podría utilizar. Vale, aquí tengo un ejemplo muy concreto que han debido de sacar directamente un trabajo de backup. Dice, cuando un job de backup tiene esta carga, y dice, carga en el origen 99%, proxy 6%, red 3%, target 0%. ¿Qué significa? ¿Que el servidor que aloja el VMware Backup Proxy está muy justo? No tiene por qué. La carga en el origen puede ser, depende del modo de transporte que estés utilizando. Aquí necesitaría saber qué modo de transporte se está usando. En líneas generales, cuando te da ese error, normalmente el problema está en que a la hora de leer los datos del origen, estoy teniendo problemas. Si estoy usando Direct Access, pues probablemente algún problema, es muy raro que te dé este fallo, probablemente aquí estás utilizando un modo de transporte basado en red o a través de un SX que esté demasiado cargado.
Bueno, dice, cuando se está haciendo la copia, el administrador de tareas no me muestra sobrecarga de la máquina. Aquí habría que preguntar de qué máquina hablamos, si de la que está sufriendo el backup, o sea, de la que estoy haciendo el backup o de la que lo está procesando. Si estamos hablando de la máquina virtual a la que estoy haciendo backup, claro que no se ve nada porque el backup en VMware es ageless, es una de las gracias de Vim. No necesito meterle un agente a la máquina para procesar nada. Por tanto, no hay carga en esa máquina. Vaya, lamento que estoy viendo aquí un montón ahora que se ha dejado de oír durante unos segundos hace un ratito. Espero que haya respondido a eso que se haya quedado sin sonido. Vamos a ver. Me preguntan si eso del Instant VM que he contado está disponible en versión Enterprise o es necesario Enterprise Plus. Instant VM está disponible en Enterprise. Con Enterprise es suficiente. Preguntan que en la infraestructura de backup, ¿qué diferencia hay entre External Repositories y Service Providers? External Repositories entendemos que es un repositorio que tengo fuera de mi infraestructura principal, ¿vale? Pero que es parte de mi solución de IT, por decirlo así. Voy a poner un ejemplo chorra. Tengo mi infraestructura, mi CPD principal en Burgos y tengo un segundo CPD en Cádiz. Tengo un repositorio en Cádiz, pues eso es un external repository. Con un backup copy job me puedo llevar esos datos a Cádiz. Con los One Accelerators, si la línea no es buena, podría realizarlo. ¿Y qué es un Service Provider? Pues un Vim Cloud Service Provider es un socio de Vim que proporciona servicios de backup, de réplica o de ambos a los clientes. Es decir, es un socio de Vim que tiene una infraestructura de Vim Backup and Replication, de tal manera que yo puedo hacer mi backup con mi Vim Backup and Replication en mi casa, como he hecho toda la vida, y puedo establecer un backup copillo que se lleve una copia de mis datos a ese service provider. Preguntan, ¿todos los trabajos de backup, réplica, etcétera, se guardan en el repositorio de backup o están en bases de datos SQL? ¿Qué pasaría con los trabajos si pierdo el punto de copia? Lo voy a responder muy rápido. Esto lo he contado justo al principio de la presentación cuando veíamos las piezas, así que te rogaría que revises cuando te llegue el vídeo. La respuesta rápida es que los backups son autocontenidos. No tenemos nada almacenado en esa base de datos SQL. Lo único que vale SQL son los logs de la herramienta, las acciones que se van realizando y el listado del inventario de piezas que tengo, tanto para hacer backup como para proteger con mis backups. El propio fichero de backup es autocontenido, no necesito nada más. Por tanto, si pierdes la máquina de backup, pues te queda tu repositorio y tu repositorio es autocontenido. Me preguntan que si está previsto que Vim saque alguna app para Android para visualizar el estado de backup. Pues no tengo acceso al roadmap de I+D, la verdad es que no lo sé. Sé que hay algunos proyectos open source de la comunidad que hay cosas similares. Me quedo con el y buscaré la información para enviártela. A fin de cuentas, todos los productos de Vim tienen posibilidad de usar API REST y sé que hay desarrollos de terceros que utilizan esta API REST pues, para montar este tipo de aplicaciones. Algo hay, pero no es oficial de Vim, digámoslo así. ¿El modo de transporte afecta también al destino de backup o solo al origen de datos? El modo de backup es la manera, el modo de transporte es la manera en la que el proxy saca los datos del origen. Dónde los envíe es otra guerra. O dicho de otra manera, si yo tengo un proxy que está haciendo direct access a través de Fiber Channel directamente a la cabina y luego los datos se los está enviando a un repositorio que he mapeado por red, pues he dado al traste con lo del LAN Free Backup. Los datos los sacaré por Fiber Channel de la cabina, pero luego los enviaré por red al repositorio. En cambio, si tengo otra cabina con conexión por bloque, por fibra o por otro método, pues sí que será LAN Free. El plugin de Huawei es para todas las Ocean Store o a partir de un modelo. Te diría que mires la documentación, no lo sé exactamente. Cuando vas a la parte te vas a bin.es y pones Huawei Storage Snapshot Integration, te redirigirá al portal y en la parte de descargas, en las release notes, está exactamente el modelo a partir del cual funciona. En Huawei no lo conozco de memoria, lo siento.
Vale, me dicen por aquí que si luego vamos a mandar la URL para descargar el webinar y sí, os llegará el enlace para descargarlo y básicamente en ese enlace veréis que es una web donde están todos los webinars anteriores que se han ido, eh, que se han ido haciendo. Vale, aquí me preguntan que si hay un webinar sobre buenas prácticas en agrupación de tareas, agrupar por SX, agrupar por diferentes sistemas operativos, tener un único backup para todos no sería recomendable. Eh, que yo recuerde, no. Sí que tenemos en la web o en la propia User Guide algunos consejos de cómo ir haciendo las cosas. Aquí el tema está en que no hay una regla de oro porque depende de cómo tenga yo montado mi sistema. Tener un único trabajo de backup para todo no es buena idea. Básicamente porque no voy a poder paralelizar cosas ni voy a poder sacarle todo el jugo a los recursos que tenga por debajo. En cuanto a las agrupaciones, pues aquí habría mucha tela que cortar y esto pues casi te diría que contactes con tu representante comercial en BIM o con si eres partner, con quien lleve la cuenta para entrar en detalles. Por sistema operativo es muy buena idea agrupar trabajos de backup. ¿Por qué? Porque la deduplicación en BIM, si la quiero utilizar, funciona a nivel de job de backup. Con lo cual, si yo tengo un trabajo de backup en el que solo meto máquinas, por ejemplo, con Windows Server 2012 y otro trabajo de backup en el que solo meto máquinas con Red Hat Linux 6, los ratios de duplicación que voy a conseguir van a ser mayores que si lo mezclo todo en un único. Pero realmente aquí no te puedo dar una regla maestra, lo que te digo. Lo que hay que hacer es analizar caso por caso y ver pues, qué infraestructura tienes, cómo estás haciendo las cosas y cómo se podría sacar el mejor provecho. Vale, por aquí hay otra pregunta muy interesante. Dice que parece una aplicación muy potente destinada para servidores y bases de datos. ¿Cabe la posibilidad de que sea para equipos locales? Entiendo que para equipos de usuario final. Sí, claro. Los Vim Agent, que comentaba al principio, Vim Agent for Windows, for Linux, son nuestros agentes que permiten hacer backup de equipos Windows y Linux en cualquier sitio. Y no tienen por qué ser un servidor, puede ser un PC, por supuesto. Y también me gustaría decir que no es que esté orientado a servidores y bases de datos. Está orientado a cualquier cosa que yo tenga en una máquina virtual o en un servidor físico consistente con las aplicaciones que corren ahí encima, no solo bases de datos, también Active Directory, SharePoint, Oracle, cualquier cosa que yo tenga ahí encima, pues es susceptible de hacer el backup consistente con la aplicación. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Una vez más, muchísimas gracias por haber asistido a este webinar. Espero que os haya resultado interesante y, como os decía, calculo que para principios de la semana que viene tendréis acceso a la grabación del mismo y a la presentación. Así que, una vez más, gracias a todos y hasta la próxima.